Primero que todo, buenas tardes a todos. Ya habiéndose, habiéndose llegado la hora, son las 3:42, damos comienzo a la clase de hoy. Primero que todo, saludar como siempre a los que están conectados. Buenas tardes, señor Echeverría, buenas tardes, don Nicolás, don José, muy buenas tardes. Mucho gusto a quienes están conectados de temprano. Señorita Angie, señorita Rafaela, mucho gusto. Don Christopher, mucho gusto. Un gusto poder tenerlo hoy lunes conectado. Don Jorge, muy buenas tardes. Respecto de los temas, les voy a compartir un poco la pantalla. Ya. Bueno, primero que todo les quiero pedir las disculpas del caso por la interrupción un poco, ¿cómo llamarlo? Un poco inesperada de la clase del día miércoles pasado. Tuve un problema con el internet, digamos, y después no pude conectarlo al celular, así que no fue imposible continuar la clase, ¿ya? Pero esperemos que no vuelva a pasar. Ya fue un inconveniente, digamos, con la compañía, ¿ya? Así que eso. Eso primero. Bueno, de todas formas, independiente de ello, yo dejé la clase, digamos, la subí a YouTube, la continué, lo que faltaba. De hecho, se los quiero mostrar la solución rápidamente. Y no, esta es la versión, esta es otra versión. Esta es la versión en clase, la estaba complementando. Bueno, esta es la versión que voy a subir. Nosotros habíamos quedado hasta la primera forma normal. Recordar un poco lo que vimos en la clase pasada, el día... Profe, sí, dígame, yo llegué recién, lo siento. Tengo una duda. dude, por favor. ¿Qué posibilidad hay de que no haya lab esta semana? ¿Por qué? Es que no sé, el ayudante comentó que igual encontraba que era muy seguido, que no se alcanzaba como a estudiar o algo así. No sé si él le comentó algo a usted. No, no me comentó nada. Lo que sí, no hay laboratorio la próxima semana es vacaciones, así que no hay laboratorio. No va a haber laboratorio la semana del certamen, tampoco va a haber laboratorio. Y creo que en las 2 semanas que vienen tampoco hay laboratorio. Entonces, Ah, solo ayudantía, entonces tampoco es todas las semanas, ¿ya? ya, Por si acaso. Esta semana va a ser el de normalización. Ese ya, es el laboratorio. ya, profe. ¿Ya? Gracias. De nada, pues. Eso. Respecto a la cantidad de laboratorios, yo igual comparto digamos, la apreciación, pueden ser un poquito muchos, digamos, pero bueno, es parte de la dinámica de este ramo y es parte de lo que está, digamos, considerado como evaluaciones. Ya, además, bueno, sin ánimo de de sacarme los pillos, como decimos en el buen chileno, en lo de los laboratorios hay posiblemente uno se elimine, así que en teoría, bueno, y también está el tema de la estrella, así que usted igual puede ir ahí, digamos, negociando. Días que no se pueda, no lo hace, o pueden trabajar, bueno, ahí recuerden que también se hacen en equipo, entonces estamos dando la mayor cantidad de, digamos, digamos, las posibilidades para que se pueda hacer y que esto no genere, digamos, un problema, ¿cierto? Sino que sea una herramienta para que les permita poder aprender digamos, poner en práctica los conceptos que vemos en clase, ¿ya? Eso, Profe, así que ¿cuándo van esa, a subir las notas de los laboratorios? buena pregunta. Mire, el ayudante me había mandado la del laboratorio 0, pero no sé si estaba completa, lo voy a revisar. Y la del laboratorio 1 me parece que la estaba viendo. Mire, me comprometo de aquí a final de semana a tener los 3 laboratorios, hasta el laboratorio 2, tenerlos todos corregidos y subidos a las notas. ¿Ya? Eso, del laboratorio 0, 1 y 2. ¿Ya? De aquí al viernes. Profe, disculpe, ¿esta semana Dígame. vamos a tener laboratorio? Sí, hay laboratorio y hay quiz, hay control. El control es de normalización. ¿Cómo no son lo mismo el ¿Cómo que laboratorio? control? Hay O sea, ¿Cómo control. control? eso, a eso me refiero. Laboratorio control, lo mismo. Ah, el Ah, laboratorio es de eso. Claro, claro. Ah, pero profe, nos asusta todo. Ah, no, si eso, a eso se refiere. O sea, el laboratorio, espero no generar más polémica. Pero eso. ¿Alguna otra pregunta, estimados jóvenes y señoritas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, respecto al problema que vimos en la clase pasada,
bueno, era un problema de normalización. Teníamos un conjunto 4 vistas. Teníamos que primero, bueno, aquí se están colocando cada uno de los atributos de las vistas. Aquello que son grupos repetitivos se coloca entre paréntesis de llave. Lo vamos a agrandar un poquito esto para aprovechar el tamaño de la pantalla. Ahí se ve mejor. Perfecto, ahí se ve mejor. Como ustedes pueden ver, aquellos que son grupos repetitivos se colocan entre paréntesis de llave y los otros se colocan en paréntesis normales. ¿Ya? Eso es la versión inicial. La primera forma normal, recordemos que habla de eliminar grupos repetitivos. Lo que se refiere a grupos repetitivos es separar estos de acá del grupo original. ¿Ya? Eso es tan simple como eso. A eso se refiere la eliminación de los grupos repetitivos. Obviamente, al grupo repetitivo hay que asociarle digamos, la llave del grupo original. Ya en este caso, este grupo repetitivo, ítem factura, viene de este, así que se asocia con eso. Ya, pero eso está todo bien explicado en el videito. Yo les invito a que le echen un vistazo y si tienen consultas, por último, ahí me van preguntando, ¿ya? Pero en resumen, la primera forma normal busca eliminar grupos repetitivos. La segunda forma normal busca eliminar las dependencias parciales, que es cuando tengo un campo que depende de una parte de una llave primaria. Eso es una dependencia parcial. Y eso, bueno, hay tablas en las cuales aplica y otras tablas en las cuales no aplica. Y la tercera forma normal son las dependencias transitivas, la eliminación de las dependencias transitivas. Cuando hablamos de una dependencia transitiva nos referimos a un campo que depende de otro campo o que se obtiene a raíz de otro campo, tal que ese campo de origen no es una llave primaria o un campo o una clave candidata en la tabla. Bueno, y ahí está la descomposición. Y una vez que tengo todas las formas normales, hasta la tercera forma normal, lo que viene después de eso es la integración o la unión de entidades. Porque recordemos que yo puedo tener muchas vistas, pero cuando quiera, digamos, juntar todo eso, tengo que formar una sola tabla, digamos, que apunta a lo mismo. En este caso voy a tener una tabla paciente. Fíjese que la tabla paciente está en distintas vistas. Aparece acá, aparece aquí, aparece acá. Entonces, yo no puedo tener 4 tablas o 3 tablas pacientes, va a tener solamente una, ¿ya? Y eso lo hacemos cuando unimos las entidades. Y finalmente me quedó un modelo de 6 tablas. Y, claro, 6 tablas. Ahí estaba haciendo el modelo en, digamos, en Access, para poder crear las tablas directamente en Access. Ese es la, digamos, me faltaba un poquitito, así que lo voy a terminar y lo voy a subir, ¿ya? Y eso, para que lo tengan. ¿Ya? Así que echen un vistazo. Recuerden que el laboratorio de esta semana es de normalización, así que echen un vistazo a esto. ¿Ya? Lo invito a que lo revisen. Eso. ¿Alguna otra consulta respecto de la asignatura, respecto de los laboratorios, respecto de este ejemplo? Bueno, este ejemplo no lo alcanzamos a terminar, así que me imagino que hay muchas dudas, pero véanlo y lo compran. Me pregunta don Lucas si lo voy a subir. Sí, efectivamente, don Lucas, voy a subir este mismo Word. Como le comentaba, lo voy a complementar con las consultas SQL para crear las tablas y lo voy a subir al aula para que los puedan tener. ¿Alguna otra consulta? Sí, cuénteme. No sé si usted podría quizás como hablar antes con el ayudante y dejar estipulado si se va a hacer o cápsula o ayudantía como en Zoom o los dos, porque hubo como un enredo para este laboratorio. Yo por lo menos no pude ir a la ayudantía en Zoom y me dijeron que iba a subir la cápsula, después que la iba a subir, entonces se hizo un enredo y lo subió el viernes en la noche, entonces igual fue complicado. Ya, mire, se escuchaba un poquito cortado lo que me decía, pero de lo que alcancé a escuchar, mire, el tema de la no cápsula, esta vez se hizo así por la petición de ustedes, yo así lo interpreté. Como ustedes dijeron que preferían más la ayudantía in situ para poder preguntarle al ayudante antes que hacer una cápsula, yo por eso le pedí al ayudante que hiciera el cambio, que cambiara de cápsula a ayudantía en vivo, grabada y después subirla. ¿Ya? Ahora, ahí si quieren volver a cápsula,
Bueno, en todo caso se supone que debería haberse Pero subido la esa ayudantía no grabación. la subieron. Ah, Es no que la ese era el subieron. punto. Sí, Ese era el era- punto, pues, subir la ayudantía. y después no la subió. Mm, Entonces fue como que ahí quedamos como colgados. ya. Y aparte, en la misma ayudantía habíamos quedado en que la iba a subir. Él había dicho, textualmente. Mm. O sea, dijo Pero que ¿y iba a le subir una recordaron al cápsula. ayudante que de repente la memoria es frágil, chiquillo? ¿Le mandaron un correo? Sí, sí, de hecho ese día hicimos la ayudantía y dijo que no le iba a grabar y después dijo, pero no se preocupen porque yo después les voy a enviar una cápsula. Eran tipo 5 y dijo como en 3 horas más, así que al ojo a las 8 de ese día la iba a subir. Pues después no la subió, la fue como aplazando, aplazando y después dijo, no, porque era una cosa o la otra. Entonces ahí quedamos como, ¿era una, la otra o ambas? Mm, ya, se produjo una confusión entonces, ya. Bueno, para la siguiente ocasión entonces la vamos a pedir sí o sí, o que sea cápsula, bueno, aunque mejor parece que es preferible cápsula al parecer. Igual terminó subiendo una cápsula el día sábado, dice don Cristian. O sea, creo que el viernes en la noche, pero Subió una cápsula al día siguiente en la noche. Amanecía haciendo el lápiz. Bueno, parte de, pues, estimados jóvenes. Parte, lamentablemente. Ya, entonces mire, voy a hablar con el ayudante para procurar que las cápsulas estén arriba en el tiempo necesario para poder resolver la, digamos, la ayudantía. Eso. Así que les voy a preocupar de eso en este laboratorio que nos queda. ¿Ya? Pero para recordar respecto al laboratorio, recordemos que es esta semana, la próxima semana es vacaciones, evidentemente, y la otra es certamen, así que no habría ayudantía, aparte que el certamen va a ser miércoles. ¿Ya? Eso, me pregunta don Nicolás Chesta, me dice, ¿el laboratorio va a hacer un ejercicio como este? Mire, yo me imagino que sí, no sé si 4 vistas, bueno, que en todo caso sí, un modelo de 6 tablas, sí, yo creo que la dificultad puede estar parecido a esto, digamos, y el tipo va a ser parecido a esto. Si es de normalización, siempre se parte colocando un caso, unas vistas, y que se normalicen. Y te va a caer un modelo de 5 tablas, pero sí, respondiendo a su pregunta, estimado joven, sí, va a ser, don Nicolás, va a ser parecido a esto. De nada, don Nicolás. profe, y al final el certamen, ¿cómo va a ser? O sea, ¿va a Mire, ser en aula, va a ser en Access, va a ser en notas? no, el certamen, a ver, el certamen va a ser a través de aula. Yo lo que tengo pensado en este momento no lo tengo finiquitado, pero lo tengo más o menos pensado. Sería, bueno, 3 partes. Una parte que es de preguntas de selección múltiple con un caso. La idea es redactar un caso y en base a ese caso hacer preguntas de materia, pero aplicadas, digamos, a un caso práctico, ¿ya? Son unas 10 preguntas. Después de esas 10 preguntas, ¿ah? Ya. Después de esas Esas 10 preguntas, preguntas van a estar con tiempo. ¿Cómo va a ser? mire, lo más probable es que, bueno, se va a dar un tiempo para resolver el certamen, pero yo creo que no, yo creo que va a ser abierto durante el tiempo que dure el certamen. Si el certamen se va a dar, si se llega a dar la hora y media para responder el certamen, lo cual no creo, no sé, así como va adelanto, no sé, pero va a ser así. Puede que sea abierto. Aún no lo tengo 100% definido. ¿Va a ser en pareja? No, don Martín. No. Los certámenes, para este caso, son evaluaciones individuales. Las grupales son los laboratorios. Profe, Dígame. no escuché, ¿van a ser 10 preguntas en total o 10 preguntas de un No. tópico? La primera parte serían 10 preguntas. 10 preguntas selección, digamos, con alternativa. La segunda parte, lo más probable es que sea algún problema, bueno, quizás de normalización, algún problema de normalización, y en la última hay un ejercicio final de consultas SQL, Pero va a ser todo vía aula. todo vía aula. Y la idea es no tener que ocupar Access para resolver el certamen. Que sea un certamen que lo puedan responder en Word, que lo puedan hacer, digamos, en una hoja, en un documento de texto, etc. Sin tener que ocupar un Access, a eso se refiere. O incluso también hasta en papel, si quieren. Lo hacen en papel y me mandan las fotos y por eso
Por eso me sirve. Pero Access voy a tratar de que no se tenga que ocupar para el certamen. Profe, ¿y va a ser como en la hora y media de la clase o va a ser como con más tiempo? Lo más probable es que sea un poquito más. Lo más probable. No le podría decir cuánto más, pero lo más probable es que sea un poco más de la hora y media de clases. Ya, gracias. De nada, pues. Don Nicolás pregunta, SQL, ¿serían las consultas finales, don Nicolás, lo que tengo pensado hacer? Unos par de queries respecto de un caso X. Es un par de consultas, alguna normalización. Eso. La Dígame. normalización es lo que vimos la semana pasada, ¿no? Sí, exactamente. Es partir desde un conjunto de vistas y crear un modelo relacional. Ah, ya. Gracias, profe. De nada. Entra hasta la clase de este miércoles. Así es. Esto son las 3 primeras unidades, señorita Sofía. Tengo ¿Y ese pensadas, sí, hoy día voy a terminar la materia de la unidad 3. Me quedaría la clase del miércoles y me queda la clase antes del certamen. O sea, tenemos 2 clases para hacer problemas tipo certamen. El último día me gustaría resolver algún certamen antiguo que nos sirva como referencia. Bueno, de informática, porque no, este ramo primera vez que sea para los comerciales. Eso. ¿Alguna otra pregunta, estimados jóvenes y señoritas? ¿Dudas? Profe, Dígame. una consulta. No sé si es posible más adelante, porque como vienen los controles más adelante después, si puede haber una retroalimentación entre los controles, o por último una pauta antes del segundo control. Por ejemplo, en este caso el control 1 estaba relacionado con el 2, entonces si yo tenía una pauta del 1, cómo se resolvía todo, para comparar si lo mío estaba bien, entonces el 2 lo podría haber abordado de mejor manera. Ya, mire, yo le recomiendo en ese tipo de situaciones, bueno, bueno, ese tipo de cosas sí es posible poder concederla, pero para otra vez, si usted tiene dudas o si es importante la retroalimentación, pídasela al ayudante o pídasela al profesor, ya, depende de la evaluación que estén tomando, ya, pero lo voy a, se lo voy a al ayudante, pero si alguna lo necesita, digamos, de forma alternativa, hágalo. Yo tengo la retroalimentación del laboratorio 2, ya, así que por si acaso, por si la necesitan. No No sé, tengo aunque sea una pauta nada más que se suba al aula para echarle una revisada. Ya, me comprometo a verlo eso. A ver, creo que tengo la pauta también del laboratorio 1. Creo que la tengo. Pero para que le puedan echar un vistazo. Eso, ¿algunas más preguntas? ¿No? ¿No? Si no hay más preguntas, entonces comenzamos. Ya. Bueno, la última clase, la clase del miércoles, lo que vimos fue, bueno, estábamos hablando respecto de modelos lógicos, creación de modelos lógicos. Y dijimos que, bueno, partimos hablando del proceso de creación de un modelo de datos, partiendo desde la recuperación de requerimientos, pasando por la creación de un modelo conceptual, después de eso viene la creación de un modelo lógico, después de un modelo lógico, un modelo físico, y eso después se convierte en la base de datos real. ¿Ya? Eso es, en resumen, la creación de un modelo de datos. Además, dijimos que existen 2 mecanismos para poder crear un modelo, o 2 enfoques, ¿ya? Está el enfoque bottom-up y está el enfoque top-down. El enfoque bottom-up fue lo que vimos el miércoles pasado. Cuando hablamos de un enfoque bottom-up, hablamos de partir de cosas que son demasiado, digamos, demasiado generales, digamos, demasiado generales, a cosas que son bastante particulares, ¿ya? En este caso, nosotros partimos de vistas, que es lo que en este momento, imaginándonos qué es lo que nosotros tuviéramos, vistas, ¿cierto? Un conjunto, una vista o un conjunto de vistas, y a partir de eso, nosotros generamos un modelo lógico. Vimos que tenemos, hasta este momento hemos visto 3 formas normales. La primera forma normal, como dijimos, eliminar los grupos repetitivos. Segunda forma normal, eliminar dependencias parciales. Y tercera forma normal, eliminar dependencias transitivas. Esos son los 3 pasos, digamos, que se consideran dentro de este enfoque bottom-up. Ya esos son como a grandes rasgos. Y el otro enfoque es el enfoque top-down. El enfoque top-down, lo vamos a mostrar ahora, ¿ya? Consiste en poder transformar un modelo conceptual
en un modelo relacional en base a reglas súper específicas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que yo voy a tener como anticipo, digamos, o como herramienta inicial, un modelo, pero que no es un modelo lógico, es un modelo conceptual. Ahora usted me podría decir, es la misma cuestión, y no, no son lo mismo. Un modelo conceptual, recordemos que se enfoca a mostrar una realidad, pero de una forma bastante, muy abstracta, ¿ya? El modelo conceptual nosotros podríamos decir de alguna manera que está orientado a personas, por ejemplo, personas que no tienen tantos conocimientos, digamos, del negocio, perdón, de informática o tecnología. Es un concepto bastante más entendible por el ser humano, digamos, sin necesidad de tener que saber una sintaxis muy acabada de algún lenguaje específico, ¿ya? Entonces lo que busca el enfoque top-down, entonces, es poder partir desde un modelo conceptual y transformarlo o generar un modelo relacional. Para esto se definen 8 reglas o pasos que me indican qué tengo que hacer para poder transformar, llegar de un paso A un paso B. Para ejemplificarlo, en esta clase vamos a usar como idea un diagrama de clases, ¿ya? Nosotros mencionamos el diagrama de clases rápidamente porque a mí en realidad, como les decía, insisto, no me interesa evaluar el diagrama de clase, solamente lo menciono. El diagrama de clase es una forma de modelar una realidad en base a clases, o sea, se llama diagrama de clases, ¿cierto? En base a clases, donde cada clase es una entidad del mundo real, que digamos en su símil es como una tabla, y se relaciona con otros objetos, digamos en relaciones con cardinalidad, también herencia, etc. Elementos que evidentemente, elementos como la herencia no se ven en un modelo relacional, ¿ya? Eso se ve a nivel de diagrama de clase, ¿ya? Pero un diagrama de clase lo que hay que saber es que es un conjunto de, es una forma de expresar una realidad en base a clases y relaciones entre clases, ¿ya? Eso es un modelo conceptual, un diagrama de clase, perdón. Los pasos para poder pasar desde un modelo conceptual a un modelo lógico son, como habíamos dicho, son 8. La primera es eliminar las entidades fuertes. Segundo paso, eliminar entidades débiles. Después ir transformando las asociaciones de uno a uno, después las uno a muchos y después las muchos a muchos. Después las relaciones que son de tipo n-área o con una cantidad de elementos considerados mayor o igual a 3. Después el concepto de la herencia y el tema de las interfaces o herencia selectiva. Esos son 8 pasos que los vamos a ver ahora. Para iniciar, cuando hablamos de una relación, de una entidad fuerte, hablamos de una entidad, ¿cierto?, de la cual dependen otras entidades, ¿ya? En este caso, lo que nosotros hacemos con las entidades fuertes, fíjese que acá tenemos esto en una forma de modelo conceptual. Nótese que en el modelo conceptual las entidades son similares a lo que es una tabla. Podríamos decir de que una clase, de un diagrama de clases, se transforma después en un diagrama, en una tabla de un modelo relacional. Pero no siempre es así, ¿ya? Hay ciertas situaciones que eso puede que no pase. Pero si tenemos una clase de la cual dependen otras, yo esa clase la voy a expresar en términos de una tabla, donde voy a tomar el campo, que en este caso es la identidad, porque recuerde que toda clase también tiene un campo que es único o que identifica la clase, ¿ya? Y ese campo para mí, digamos, en esta transformación que voy a tener, va a ser mi llave primaria. Y los otros atributos también van a ser atributos de la clase, ¿ya? Entonces, en resumen, una entidad fuerte se toma su clave primaria, o sea, su clave candidata y se convierte en clave primaria, y sus atributos también se pasan al otro lado, ¿ya? Eso es a grandes rasgos una entidad, el proceso que se hace con las entidades fuertes. Considere que estos pasos son en orden, ¿ya? O sea, no es que yo pueda ir pasándome un paso o lo otro, no. O sea, es como una secuencia de acciones donde parto por lo más general a lo más específico, ¿ya? Eso serían las entidades fuertes. Ahora, cuando hablamos de entidades débiles, una entidad débil es una entidad, digamos, que depende de otra, ¿ya?
que tiene una dependencia directa, ¿ya? O sea, o que su existencia depende de la existencia del otro caso. Eso sería una entidad débil. Ahora, imagínense que F es una entidad fuerte de la cual depende una entidad débil que es la entidad A. La entidad A, si quiero convertirla después en una tabla, fíjese que yo voy a tomar la llave candidata de la entidad A, la voy a convertir en llave primaria, los atributos, estos de acá, los voy a sumar a la misma tabla, o lo voy a dejar como parte de la tabla, y el identificador de la entidad fuerte a la cual está asociada esta entidad débil va a ser parte también de la PK de la tabla final. ¿Ya? Entonces, en resumen, cuando tengo una entidad débil, ¿cierto? Que digamos, por definición depende, valga la redundancia, de una entidad fuerte, cuando la quiero convertir en una tabla, va a quedar con los mismos campos, más el campo de la tabla con la que está relacionada o a la que pertenece. ¿Ya? Dígame. No cacho, ¿cómo yo sé que depende de la otra? A ver, cuando usted hace un modelo conceptual, perdón, claro, sí, un modelo conceptual, usted va a tener entidades y va a tener relaciones. Entonces igual se relacionan ambas entidades. Las relaciones aquí no son como invisibles, están representadas a través de cardinalidades, etc. Pero son relaciones que se hacen antes. Ya, gracias. Eso. Bueno, eso en cuanto a las entidades débiles. Bueno, en el caso de las asociaciones 1-1, recordemos que cuando hablamos de una asociación 1-1, hablamos de una asociación donde un elemento de una entidad se relaciona con un elemento de otra entidad, solamente con uno, ¿ya? Ejemplo, imaginémonos o pongamos en el supuesto que una persona vive solamente en una casa, ¿cierto? Y tenemos una relación de 1-1 entre personas y direcciones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo una relación 1-1, y vamos a ver un ejemplito, imagínense que nosotros tenemos este caso de acá, este caso donde tenemos una entidad A, fíjese que tiene una PK, tengo una entidad B, que también tiene una llave única. Bueno, este sería un identificador, ¿ah? Esto no debería ser PK, porque el concepto de PK no existe en los modelos conceptuales, ¿ya? Debería ser ID, como identificador, ¿ya? Pero bueno. Ojo, nótese también de que entre estas dos entidades, yo tengo una entidad que está entre medio, que relaciona ambas entidades, que relaciona la combinación entre estas dos entidades. Por ejemplo, a ver, no, es que en realidad, bueno, es que esta relación 1-1, ¿ah? Debería estar, bueno. Sí, puede ser, bueno, se puede dar el caso, pero bueno, no se me ocurre en este momento un ejemplo atingente, pero bueno. Si quiero transformar este modelo conceptual en un modelo relacional, en este caso lo que tengo que hacer, bueno, puedo tener dos alternativas. Puedo decir, esto de acá, este ID, ¿cierto? Fíjese que este es el ID de la entidad A, que tiene dos campos. Puedo decir, el identificador de la entidad A se pasa hacia la entidad B. O bien puedo decir que el identificador de la entidad B pasa a la entidad A. ¿Qué ejemplo nos puede ayudar a entender esta situación? Imaginémonos el ejemplo de el ejemplo paciente, ¿ya? Sí puede ser, claro, sí. Por ejemplo, en el ejercicio de la clase pasada, la relación entre paciente-cama. Habíamos dicho que un paciente puede estar, un paciente está en una cama, ¿cierto? Y siempre está en solo una cama. Y una cama, por cada vez, digamos, almacena un paciente. O, digamos, tiene un paciente. Y tampoco me interesa guardar la historia de qué pacientes han estado en qué cama en tal día. No me interesa guardar esa historia. En ese caso, tenemos una relación de 1-1, ¿cierto? Por ejemplo, esto podría ser cama y esto podría ser paciente. ¿Ya?
Por ejemplo, un campo entre medio o un dato entre medio podría ser la cantidad de días, por ejemplo, que va a estar una persona en una cama determinada. Podría ser, se me ocurre, por pensar algo, ¿ya? Pero si quiero transformar eso a un modelo relacional, tendría que tener una tabla de camas, una tabla de pacientes, y en uno de los dos tendría que tener el campo que lo relaciona. Por ejemplo, acá podría tener una tabla de pacientes, y en cada paciente yo puedo tener un campo que sea ID cama, o identificador de cama. Y en esa persona yo le voy a colocar que está en tal cama. O bien puedo decir de que la tabla de las camas va a tener un identificador de paciente asociado. Y que cada vez que yo quiera dejar un paciente en una cama, a esa cama le voy a cambiar el valor del paciente que le corresponde. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, en el caso de una relación 1-1, el identificador yo lo puedo colocar en una tabla o en la otra. El identificador que las relaciona a las dos. ¿Ya? Eso es cuando es una relación 1-1. Ojo, ojo. Eso no pasa en la relación de uno a muchos. En los unos a muchos es otra cosa. Pero cuando es una relación de 1-1, se puede dar esa dualidad, ya que puedo tener el campo identificador en cualquiera de las dos tablas. ¿Ya? Y por eso también pasa lo que les mencionaba en la clase pasada, no sé si se acuerdan, cuando estábamos haciendo la normalización, que le explicaba que podía darse esta situación, que la cama se asocia al paciente, que el paciente se asocia a la cama. ¿Ya? Eso. Espero si haya, creo que ha quedado muy enredada la explicación. Eso. Sofía, cuénteme. Profe, para esa relación de 1-1 se usa una llave foránea distinta a la misma en SQL. La misma. Es la misma llave foránea. La llave foránea es una sola. Digamos, y siempre va a ser lo mismo. La diferencia lo va a dar la lógica que esté detrás del modelo. Digamos, o las restricciones que yo pueda definir a nivel de disparadores, ¿ya? Pero la lógica de la llave foránea es siempre la misma. Eso, Ya, pero es profe, una llave gracias. foránea. Eso, de nada, estimada Sofía. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? No, ya. Bueno, otro caso distinto es el caso de las relaciones 1 a n, ¿ya? O las relaciones de 1 es a muchos, ¿ya? En el caso de las relaciones 1 a muchos, yo tengo que una instancia o un registro de una tabla se puede asociar con muchos registros de otra tabla, ¿ya? Claro, sí, se puede dar así. Por ejemplo, bueno, aquí vamos a mostrar primero el caso y vamos a dar un ejemplo, ¿ya? Imagínense que tengo esta situación, que tengo esta entidad A que se relaciona con muchas instancias de esta entidad S, ¿ya? Entonces aquí, fíjense que aquí tengo un identificador, que es un campo único, tengo un campo A1, A2, está ahí, y acá tengo el identificador, que es IDS, y tengo S1 y S2. Y un registro de este puede estar asociado con muchos de estos, pero ojo, pero uno de estos registros se asocia solamente con uno de los de acá, ¿ya? Y entre medio también tengo un campo que es la combinación de estos dos. Si quiero transformar esto a un modelo relacional, me quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, recordemos que acá estamos asociando muchos registros de A con un registro de S se va a asociar con muchos registros de A. ¿Ya? Perdón, al revés, perdón. Un registro de A se asocia con muchos registros de S, perdón. Claro, pero un registro de S se asocia solamente con un registro de A. ¿Ya? En este caso, fíjense lo que pasa. Tenemos que el campo IDS es llave primaria. Bueno, en el caso de la entidad A, este campo de acá es llave primaria. Y tiene sus otros dos campos. Esta entidad no cambia. Es lo mismo. Pero esta entidad de acá, esta entidad, fíjese que es distinta. Primero, tiene su campo, que es la PK, que es ese ahí. Tiene S1 y tiene S2. Fíjese que además arrastra
el campo de acá, porque tengo que asociarlo de alguna manera. Recordemos que este es un modelo relacional, ¿ya? Y aquí las relaciones entre las dos tablas no son lógicas. O sea, no están, digamos, inventadas, tienen que ser explícitas. Y en este caso lo que tengo que hacer es tener un campo que me relacione un registro con el otro que le corresponde de otra tabla, ¿ya? Y el campo IDA aquí actuaría como una llave foránea. Y este campo AS1 es este campo entre medio o este valor entre medio que se da de la combinación entre la entidad A y la entidad S. ¿Ya? Y aparece de esa manera. Por tanto, bueno, y complementando lo que me preguntaba Sofía recién, ¿por qué se podía dar esta dualidad? Es porque en el caso anterior recordemos que la relación era 1-1, o sea, la llave foránea, entre comillas, yo la podía colocar en cualquiera de las dos, ¿ya? Dice que la foránea, y en este caso iba acá, y la foránea en este otro caso iba acá. Pero en el caso del uno a muchos, tiene que ir la tabla que me almacena el muchos. Ahí tiene que ir la FK. No puede ir en el otro lado, porque si no, no tendría sentido. Si no, si coloco la FK acá, estaría diciendo que la relación es entre uno a muchos, y no al revés. ¿Ya? Espero se entienda ahí esa idea. Pero eso sería, digamos, el cuarto paso, ¿ya? Que son las asociaciones 1 a n. Respecto de las asociaciones MN, y si las dos tienen FK, pregunta don Nicolás Chester. Si las dos tienen FK, ¿se están relacionadas con otras tablas, dice usted? Es que aquí, don Nicolás, las relaciones, digamos, son solamente entre dos elementos, o sea, un elemento con otro, ¿ya? Pero, oye, si enlazo tres elementos, van a estar todos con todos, digamos, pero en este caso, las relaciones son siempre entre una tabla y otra. Lo que yo transformo es esa relación entre una tabla y otra, puede ser dibujada en dos tablas relacionales, o en tres tablas dependiendo del tipo de, digamos, de cardinalidad que tengan. ¿Ya? Pero no sé si tendría que haber algún caso con dos FK para a qué se refiere específicamente, don Nicolás. La señorita Sofía creo que levantó la mano. Espero haya contestado su pregunta, don Nicolás, si no me indica, por favor. Pregúnteme, estimada Sofía, cuénteme. Profe, es que no me queda claro en mi cerebro cómo se usa la misma llave foránea. ¿Se va a dar naturalmente? No sé ni cómo preguntarlo. Tengo la pregunta en mi cerebro, pero pucha, es que al ser el mismo código, ¿se va a dar de forma natural, así como el 1 es a 1? No, esa relación lógica no está a nivel de base de datos. No es que a nivel de base de datos, o sea, a nivel de llave foránea, yo pueda decir, esta llave foránea es 1 a 1, o esta llave foránea es 1 a n. No, eso no lo dice la llave foránea, eso no lo guarda dentro de sí. La llave foránea es siempre igual. El sentido o la cardinalidad que yo le puedo entregar, se la puedo dar yo a nivel de negocio. Digamos, vale decir, por ejemplo, si yo tengo que una persona se asocia a solamente una dirección, yo tengo que validar de que esa persona se asocia solamente con una dirección. Ahora, hay otras formas de poder manejar eso. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de persona-dirección, ¿ya? Tengo muchas personas, ¿cierto? Y a las personas imaginemos que la PK es el root. Y en la dirección voy a tener un ID dirección, ¿cierto? Y voy a tener un ID persona que se va a relacionar con la otra. En teoría, la tabla a mí no me impide que yo pueda tener muchas direcciones creadas con la misma persona. A ver, quiero ver si lo puedo, a ver, bueno. Pero ahí voy a ver que está pensando si lo podía modificar, pero no. Bueno, el punto es el siguiente. Yo puedo tener mi tabla persona, entonces, mi tabla de personas. Y puedo tener mi tabla de direcciones. Y yo puedo decir, ya tengo la ID de dirección, tengo la FK que me asocia la dirección con la persona, pero bajo esa lógica, si yo tengo que la PK de la tabla de direcciones, prefiero modificarlo mejor, para que se entienda. Si me da un segundo,
estimados, aprovechando el tiempo. Voy a buscar acá Excel, para que se entienda bien el ejemplito. Ya. Imaginemos que tenemos la tabla de personas. ¿Ya? Y esa persona tiene un run, tiene un nombre. ¿Ya? Esos serían, digamos, imaginemos que esos son los tabla personas y sus atributos. ¿Ya? Tengo por otro lado la tabla dirección. La dirección, por ejemplo, la tabla de dirección va a almacenar muchas direcciones, pero habíamos dicho que una persona puede tener solamente una dirección. Por tanto, yo puedo tener, por ejemplo, puedo tener un ID, dirección, debería tener acá un run, persona, que va a ser la FK, que me va a relacionar esta tabla con esto, podría tener detalle, es como lo que dice la dirección. ¿Ya? Entonces, tengo acá esta tabla y tengo acá. Bueno, en ese caso, si tengo mis tablas así, esta tabla de direcciones, yo podría asociar, acá puedo asociar muchas direcciones a la misma persona, porque la tabla no me lo impide. Y nosotros sabemos que la relación entre estas es de uno a uno. Pero así como está el modelo, yo lo puedo hacer. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para poder manejar este concepto del 1 a 1? ¿Qué opciones tengo? Opción 1. Opción 1. Voy a copiar esto. Lo que puedo hacer en este caso es decir, la tabla persona va a ser un nombre y la tabla dirección, elimino este campo acá, voy a usar mi run persona, como si fuera mi, dejar con rojo la que es FK. Esta sería... Ahí está. Ahí está. Entonces, claro, si yo dejo el run de la persona como FK de la tabla de dirección, entonces con esto estoy haciendo de que por cada persona haya solo una dirección. Y con eso manejo de una forma el 1 a 1. Eso es una manera. ¿Ya? ¿Qué otra opción que tengo? Opción 2. Así bien escrito, ¿eh? Opción 2. ¿Qué opción tengo? Usar disparadores. Son los disparadores, ya lo habíamos contado creo en la clase, pero bueno, disparadores o triggers, así se escribe, disparadores o triggers. Los triggers son procedimientos automáticos que se lanzan cada vez que yo ingreso un registro a una tabla. ¿Ya? Entonces, un trigger, que yo ingreso, por ejemplo, imaginémonos este caso anterior. Imaginemos que yo ingreso, que yo ya tengo una dirección para una persona, el run 1-9. Y si quiero ingresar otra dirección, acá, en esta tabla, para la misma persona, entonces debe haber, o debería existir, un disparador que me verifique, antes de insertar, que no exista un registro para ese run que estoy usando. Si es que no existe una dirección antes, inserto. Si no, cancelo la inserción. ¿Ya? Eso sería una segunda opción para poder manejar la relación 1-1. ¿Ya? Y opción 3, incluso, tenemos una tercera opción, pero que esa, bueno, es que ahí depende, ¿eh? Pero bueno. Una tercera opción sería usar reglas de negocio. ¿A qué se refiere? Yo parto de la base que una base de datos, yo no la voy a manipular manualmente, porque la idea es que una base de datos sea lo menos manipulada a mano, lo menos posible, que sea manipulada solamente por programas, digamos, de usuario, ¿ya? En ese caso, lo que yo defino son reglas que me restringen ciertas acciones en virtud de la existencia de ciertos datos. Y así puedo manejar una relación del tipo 1-1 entre ambas tablas. Tengo todas esas opciones. Y quizás hay algunas más, pero no me acuerdo en este momento, porque mi memoria es más, hay fragilidad de la memoria. Eso, pero espero haber contestado su pregunta, estimada Sofía. Sí, profe, genial, muchas gracias. De nada, pues, estimada Sofía. Ya, eso, volvamos, continuamos. A ver, me pregunta acá don Nicolás. Conectar dos tablas a través de 2 PK.
Solo puedo conectar 2 tablas usando una FK, sí, estimado Nicolás. Con una FK se puede conectar solamente 2 tablas. Ahora, tú puedes tener una tabla conectada con otras 2, para eso tienes que tener 2 FKs. Eso. De nada, don Nicolás. Ya. Volvemos entonces acá. Ya. Veamos. Bueno, estábamos hablando de las 1... Ah, no, ya lo habíamos conversado. Aquí quedamos. Bueno, el siguiente tipo de asociación son las asociaciones, de tipo muchos a muchos, o las famosas asociaciones MN. Cuando tengo un elemento que se asocia con muchos del otro, y un elemento del otro lado se asocia con muchos del otro lado, ¿ya? Nosotros habíamos dicho antes de que cuando pasa esa situación, cuando tengo relaciones de tipo muchos a muchos, eso se me, cuando cambio o cuando convierto ese modelo conceptual a un modelo relacional, se me genera una tabla intermedia, ¿ya? Por ejemplo, imagínense que tengo esta situación de acá. Tengo una relación muchos a muchos, vale decir, un elemento de la entidad A se relaciona con muchos elementos de la entidad B. Y un elemento de la entidad B se relaciona con muchos elementos de la entidad A. Y además, la combinación de ambos, o la unión de ambas entidades, cada unión de estas entidades tiene un campo entre medio que las asocia. Como ustedes se pueden dar cuenta, es imposible manipular este concepto de muchos a muchos, manipularlo solamente en 2 tablas. Es imposible, ¿ya? Porque no tengo cómo relacionar solamente con 2 tablas un elemento de esto con muchos de estos y uno de estos con muchos de estos. Es imposible. En dos tablas es imposible. Tiene que ser en 3. Entonces voy a tener una tabla que me va a registrar esto, otra tabla que me registra esto, y otra tabla que me registra la unión de estos, incluido este campo de acá. ¿Ya? Eso es lo que hayamos nosotros dicho respecto cuando hablamos de los NAF, o NUF, como se escribe, o cuando hablamos de tablas intermedias, generalmente nos referimos a esto. Ahora, quizás el término de tabla intermedia quizás no es no es un concepto muy, digamos, muy profesional que digamos, pero es una forma. De hecho, no sé si sea como una anotación válida, es más un invento, pero bueno. Pero es como una forma de reconocerlo o de denominarlo, ¿ya? Eso. Y eso pasa con las relaciones muchos a muchos. Recuerden que en un modelo relacional es imposible que yo tenga expresada en 2 tablas una relación de muchos a muchos. Toda relación de muchos a muchos se termina disgregando, ¿ya? Ojo también con la cardinalidad de las tablas que se generan como resultado. Recuerda que acá estos muchos a muchos, y cuando genero o disgrego esto, voy a generar un 1 a muchos y un 1 a muchos. En ese sentido, ¿ya? No al revés, en ese sentido, ¿ya? Esto. Y eso sería digamos, la conversión desde un modelo muchos a muchos a un modelo relacional. Ya. Otro caso distinto es el caso de las relaciones de tipo n-áreas, ¿ya? O cuando tengo más o igual cantidad de 3 tablas que están relacionadas entre sí. Desde lo lógico, ¿ya? Porque recordemos, habíamos dicho que no podemos relacionar más de 3 tablas con la misma FK, ¿ya? Una FK solamente relaciona 2 tablas, ¿ya? Imagínense esta situación, ¿ya? Tengo 3 tablas. Perdón, hablemos de entidades acá, ¿ya? Entidad A, entidad B y entidad C. Cada entidad tiene su identificador y tiene sus datos que digamos que la complementan. La A, B, C. Y hay además datos que se obtienen desde la unión de estas 3 tablas, ¿ya? El resultado de esto, el resultado de una relación n-área, sería una tabla, bueno, las tablas, cada tabla con la PK que le corresponde, de acuerdo a su identificador,
con los campos que le corresponden también, depende de su naturaleza, y una tabla entre medio, que es la combinación de estos tres. Esta PK va para acá, esta PK va para acá, y esta PK va para acá. Más este campo ABC, que es el mismo que está acá, que es la unión de los tres. ¿Ya? Y volviendo a lo que preguntaba don Nicolás anteriormente respecto de las dos tablas, fíjese que acá siempre esto es una FK, esto es una FK y esto es otra FK. De hecho, estos tres campos de acá son PK, pero al mismo tiempo también son FK. ¿Ya? Porque son FK, son PK acá, porque la combinación de estos tres es la PK, pero este es FK con esto, este FK con esa, perdón, este FK con esa y este FK con esa de acá. ¿Ya? Eso. ¿Hasta acá alguna consulta, estimados jóvenes o señoritas? La relación entre las tres entidades son de muchos a muchos. Creo que no, don Lucas, déjeme revisar. Creo que no. No, son relaciones de una, no. Son de una a muchas. Son de una a muchas. Lo que pasa es que este tipo de relación, don Lucas, es cuando hay situaciones donde para poder sacar un dato, necesito reunirlo de tres datos distintos. Por ejemplo, imagínense el modelo que hacíamos en el laboratorio 0. Creo que era o era el ejercicio de optativo, creo que era el optativo, el de la universidad, claro, el problema optativo, que teníamos una tabla de sala, una tabla, imagínense que tengo la tabla de salas, la tabla de horarios y la tabla de ramos. Entonces, si yo quiero saber qué horario se da en qué sala, en qué bloque, tengo que tener la combinación de tres tablas. Y esa relación siempre va a ser de una a muchas, ¿ya? En una tabla voy a tener la combinación horario, sala, asignatura. Y espero haber contestado su pregunta, don Lucas, ahí me confirma, por favor. Y don Jorge me pregunta, ¿qué significa ese rombo? El rombo, don Jorge, es una notación del modelo, del diagrama, bueno, de los modelos conceptuales, donde se usa cuando uno más de una clase al mismo tiempo. Cuando quiero relacionar cosas al mismo tiempo. Más de dos. Ya, pues eso se usa un rombo en ese caso. De nada, don Lucas, de nada, don Jorge. Y me pregunta don Nicolás si puedo repetir la explicación de FK y PK en función 1 a muchos. ¿Usted se refiere a esto, don Nicolás? ¿A esto? ¿Sí? Ya. Mire, lo que pasa es que nosotros habíamos dicho que esto de acá es una relación n-área, donde tenemos tres tablas que se relacionan al mismo tiempo. Perdón, no hablemos de tablas, hablemos de entidades. En este punto son entidades. Tres entidades que se asocian entre sí para obtener un valor. Ya, ojo, que este valor sale de la combinación de las tres. ¿Ya? Entonces, si quiero transformar esto o expresarlo, digamos, en función de un modelo relacional, entonces voy a tener que cada entidad va a ser una tabla, cada entidad va a tener su llave primaria y va a tener sus datos que le corresponden. Y voy a tener entre medio una cuarta tabla que va a ser la unión de las tres, para poder unir. Recordemos que acá la idea es que no hayan registros repetidos. Y acá, y cada registro de acá va a estar identificado por el identificador de A, identificador de B, identificador de C. Y la unión de esos tres va a ser lo que me va a representar este dato de acá. Eso por un lado. Entonces la PK aquí es combinada. Lo que no se puede repetir es la combinación. Pero yo aquí en esta tabla puedo tener muchas veces el registro A, muchas veces el B o muchas veces el C. ¿Ya? Pero lo que no puedo tener es que la combinación de los tres se me repita en esta tabla. ¿Ya? Entonces la PK son los tres. No es que este solo sea PK, o que este solo sea PK, o que este solo sea PK. La combinación es la PK. Eso por una parte. Y además dijimos que el campo este de acá es una FK porque se asocia con esa tabla de acá. Este de acá también es FK porque se asocia con esta tabla de acá. Y este de acá también es FK porque se asocia con ese.
O sea, la combinación de los tres es PK y cada uno es FK de la tabla que le corresponde. Eso, don Nicolás. Espero haber contestado su pregunta, estimado Nicolás. Bueno, ahí me confirma don Nicolás. Bueno, tenemos entonces el siguiente, bueno, el séptimo paso de este modelo top-down. El modelo, el séptimo paso habla respecto de la herencia. Nosotros, deje terminar la idea, don Christopher, para poder avanzar y después contesto su pregunta. En el diagrama de clases, nosotros tenemos el concepto de la herencia. Habíamos dicho que una entidad, en el diagrama, en la estructura de clases, puede heredar desde otra clase. ¿A qué se refiere heredar? A veces hay entidades que son supraentidades, ¿ya? Esas supraentidades son como entidades que desde ellas pueden derivar otras entidades más pequeñas. Por ejemplo, el caso de la clase persona. Tengo la clase persona. Y puedo tener, por ejemplo, imagínense usted en un modelo, digamos, de universidad, puedo tener la entidad profesor y la entidad alumno, y la entidad funcionario. Esas tres entidades, todas son personas. Y nosotros, toda persona, independientemente de que seamos profe, alumno o funcionarios, todos tenemos un nombre, todos tenemos un root, todos tenemos una fecha de nacimiento, etc. Pero hay información que es específica para los profesores, para los alumnos o para los funcionarios. Y por lo mismo, vamos a tener una supraclase, que sería persona, y otras clases más pequeñas, que van a ser las clases profesor, alumno y funcionario. ¿Ya? A eso se refiere a la herencia. ¿Cuál es la gracia de la herencia? Que cuando una clase hereda de otra, al heredar, va a traer para sí los atributos de la clase superior y también los métodos de la clase superior. Esa es la gracia de la herencia, ¿ya? Entonces, en el caso de la herencia, yo tengo varias alternativas para poder representar esto. Fíjese que acá tengo una entidad A, de la cual digamos, se cuelgan dos entidades distintas, o que heredan. Estas entidades de acá heredan desde la clase A. ¿Cómo lo puedo expresar eso en términos de un modelo relacional? Puedo decir, por ejemplo, una tabla A, que va a tener una PK y un campo, y fíjese que puedo tener que cada una de las dos clases que están acá sean dos tablas y que van a tener pegado el campo identificador a la que pertenecen. Por ejemplo, acá puedo tener la tabla personas, y acá puedo tener la tabla profesores, la tabla alumnos. Y un profesor va a tener una ID persona, por supuesto va a ser persona, ¿cierto? Y la entidad C va a tener también un ID persona, porque evidentemente también es persona. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Reunir en una misma entidad aquella información que es transversal para todos y dejar en las entidades más pequeñas aquella información que es solamente a ese tipo de entidad. ¿Ya? Eso sería la alternativa 1. La alternativa 2, es poder crear, por cada clase, crear una tabla distinta. Pero, fíjese usted que, en ese caso, voy a tener que el identificador de la clase superior lo voy a pegar acá junto con el dato. ¿A qué se refiere esto en lo práctico? Si seguimos con la idea del ejemplo anterior, es como decir, voy a tener una tabla persona y voy a tener una tabla profesor y una tabla alumno. Los voy a separar, no los voy a combinar. Ya me voy a olvidar de la idea de la tabla persona. Esa es otra alternativa. Ambos son caminos distintos, pero llegan exactamente a lo mismo, ¿ya? Eso sería la segunda opción. Y la tercera opción sería tener una mega tabla que me almacene todo. Profesores, personas, funcionarios, etc. Que me almacene todo. Es como combinar todas las cosas. Esa sería la alternativa 3, como un gran tablón. ¿Ya? Bueno, espero, si no se entendió ahí me avisan por chat, pero voy a responder las preguntas. Bueno, me pregunta don Nicolás Chesta, me dice, me pregunta,
Ay, aquí voy a bajar un poquito. Don Christopher pregunta, ¿existe algún máximo de entidades a relacionar uno a muchos? No, no hay un máximo, no hay un máximo. Aunque mire, depende también del negocio, don Christopher, ¿ah? Porque, por ejemplo, bueno, es que, por ejemplo, volvemos al caso anterior, al de la persona y dirección, ¿ya? Pensando, poniéndolo esta vez en el caso de que una persona pueda tener muchas direcciones, ¿ya? Un modelo relacional a mí no me va a restringir la cantidad de elementos que yo pueda combinar entre una entidad y otra. Eso se va a dar o se puede controlar a nivel de negocio o a nivel de triggers, que son de acuerdo a lo que habíamos visto en el caso anterior. Pero a nivel de modelo relacional es muy difícil controlar eso, por no decir casi imposible. A nivel de FK, a eso me refiero, a nivel de FK. ¿Ya? Porque el FK tiene otro, el FK, la idea no es manejar cardinalidad, la idea es hacer una asociación lógica entre dos tablas, pero no definir cuántos se conectan con tantos, ¿ya? Ojo. Eso, jóvenes. Bueno, ¿se entendió la explicación de la herencia y todo lo demás? ¿Sí? En la opción 3 sería ¿Ya? como que en esa tabla general o tablón, como decía usted, tendría que ser así como que diera la opción para ingresar los datos tanto si es profesor como alumno. Exactamente. Pero ya, si diera esos datos, anteriormente esos datos en las otras tablas, por así decir, el id de profesor sería una backup. Acá no podríamos poner todo eso como backup y solamente podríamos ponerlo de persona. Daría igual eso, pero... Sí, es que aquí en este caso el ID persona sería el APK. Ah, ya, los separamos si son personas y ahí en los datos pueden quedar nulos, da lo mismo, ¿verdad? Exactamente. Eso Ah, es. ya. Gracias. De nada, pues. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes señoritas? ¿No? Bueno, y por último está el concepto de la herencia selectiva, que son cuando tengo superclases que tienen diferentes identificadores. Por ejemplo, imagínense que tengo esta entidad de acá, de la cual se arrastra una entidad B y una entidad C. Por ejemplo, imagínense el caso. Tengo una persona o tengo una empresa. Y ambos, digamos, pueden ser dueños, digamos, pero, por ejemplo, un dueño de una organización puede ser una persona o puede ser una empresa, pero no pueden ser ambos, ¿ya? Si lo vemos, por eso se llama herencia selectiva, ¿ya? ¿Cómo expresamos eso a nivel de tabla? Y eso lo hacemos, por ejemplo, teniendo una clave sustituta, que es un identificador que yo me invento dentro de la tabla A, y en el caso de la B, en la entidad, por ejemplo, imaginemos que esta es persona, entonces, acá voy a tener que la persona tanto, con el dato tanto, es la dueña de qué propiedad. En este caso, acá, por ejemplo, puedo tener propiedades, imagínense. Acá voy a tener propiedades. Y acá quiero almacenar quién es el dueño de la propiedad, que podría ser una persona o una empresa, ¿cierto? Pero una sola de ellas va a tener esta clave de acá. Ahora, manejarlo a nivel de FK, de quien tiene este dato, manejarlo a nivel de FK, yo diría que es imposible. Eso, insisto, se maneja o se controla a nivel de negocio, ¿ya? Pero a nivel de FK no se puede, ¿ya? Controlar que, por ejemplo, que una persona, que una propiedad X, por ejemplo, si ya tiene un dueño que no tenga otro, eso, como les decía, a nivel de FK no se puede controlar. A nivel de negocio, sí, o a nivel de disparadores. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, avanzaremos entonces y bueno, recordemos, vamos a partir como siempre nuestro concurso, este concurso odiado o amado, ¿cierto? Dependiendo de la situación, ¿ya? Pero como siempre ustedes saben las reglas, son 3 preguntas, generalmente, bueno, siempre son digamos, con justificación, a no ser que se diga lo contrario, ¿ya? Pero bueno, las 2 primeras son con justificación, ¿ya?
Entonces, primera pregunta. Dice, una de las características de un modelo relacional es el concepto de cardinalidad, el cual corresponde a la cantidad de columnas involucradas en una relación, verdadero o falso. Don Rodrigo, deje el apellido, don Rodrigo, ¿por qué es falso? Once del 5, veamos. Veamos, don Rodrigo no justificó, don Johan no en la posición, no don Johan, no. ¿Se ve la relación entre ambas tablas? Sí, pero ¿a qué específicamente, Sofía? Don Nicolás, se refiere a las tablas. Cardinalidad corresponde al número de relaciones, don Carlos Alonso. Por ahí va la cosa ya, sí, sí, don Carlos Alonso. Don Carlos Alonso se lleva la primera, y ya que sí, pero no estaba complementada, pero igual le más la estrella, y me la complementa la señorita Tamara. Ahí después lo complemento con una o mucho, ¿ya? Y después me habla de la cardinalidad. Claro, la cardinalidad es el número de entidades, sí, exactamente. Entonces esta vez, Carlos y Tamara Flores. Bueno, la cardinalidad habla respecto de la cantidad de elementos que se asocia con otro elemento de otra entidad distinta o de otra tabla, ¿ya? No habla cantidad de columnas involucradas. Cuando hablamos de cantidad de columnas se refiere al concepto del grado, ¿ya? Por eso es falso. Me dice acá el señor Echeverría, me dice. Sí, ya, dejemos, ya, perfecto. Sí, eso sería, estimados. Segunda preguntita. Dice, bueno, aquí vamos a poner preguntado, ahí vamos firme con las preguntas. Pregunta 2. Dice, un enfoque bottom-up por descomposición busca generar un modelo relacional a partir de vistas parciales usando el concepto de la normalización. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, dice don Nicolás? ¿Ya? Ya, me dice don Lucas que va de lo general a lo particular, por tanto es verdadero. Ya, y don Carlos Alonso, casi todos me dijeron verdadero, pero no me lo justificaron. Susana dice que no, Susana, no es falso, lamentablemente. Don Carlos Alonso dice que generación lógica, verdadero, además de integración, generación lógica y revisión. Dice don Lucas que va de lo general a lo particular. Ya, sí, puede ser, lo puedo aceptar como justificación. Sí, quizás no era la más apropiada, pero bueno, sí, se podría aceptar. Y me dice de la señorita Antonia, verdadero, ya que se normaliza la meta que corresponden a un sistema utilizando dependencia funcional. Perfecto, Antonia. Ahí sí. Ahí sí. Muy bien, Antonia. Y señor Echeverría, desde mucho a poco. ¿Ya? Bueno, es como lo mismo que había contestado el general lo particular. Echeverría, dice don Johan Manquian. Dice el señor Echeverría. A ver. Ya. Bueno, respondiendo a la pregunta, efectivamente sí es verdadero, porque es verdadero porque el proceso, digamos, por descomposición o bottom-up, busca partir desde lo general, desde aquello que es más grande, digamos, más general, a aquello que es más particular. Nosotros partimos de vistas que son parciales. Recordemos que una vista es una aproximación o una parte de un modelo, pero no lo es todo, ¿ya?
Eso. Me dice Rafaela. Está bien, Rafaela, no se preocupe. Había visto la pregunta, se parece, ¿ah? La pregunta 3, ¿ah? Vamos a ver. Bueno, capaz sin la C se la lleva Rafaela, si la adivinó antes. Pero bueno, ya. Esta es quien primero responde y los 3 primeros que responden bien se la llevan, ¿ya? Esta es, primero que responde se la lleva. Y dice, pregunta con alternativa, dice, ¿en cuál de las formas normales o etapas de la normalización se eliminan las dependencias transitivas? A ver. Todos responden A. Las dependencias transitivas. A ver, veamos, volvemos atrás. Veamos. Lamentablemente no era la C, estimada Rafaela, así que, porque en la primera forma normal se eliminan las dependencias o de los grupos repetitivos. La respuesta es la D. Así que veamos quién respondió la D primero, don Cristóbal Cáceres. Mira, no lo he visto por estos lados. Qué gusto verlo acá participando, don Cristóbal. Muy bien. Don Cristóbal Cáceres. Don Cristóbal Cáceres. Rafaela, lamentablemente no la sé. Veamos quién más respondió la D primero. Veamos. Don Agustín Ignacio. Apareciendo nuevamente por estos lados, don Agustín. Y veamos, ¿y quién más respondió la D? Don Martín. Don Martín respondió la D. Esperemos que haya solamente un Martín, ¿ya? Porque para no colocarle al Martín equivocado. Eso, estimados jóvenes. Bueno, y la respuesta de esto es la D. Don Johan respondió la D antes de Agustín. ¿Qué estafa? Dice don Johan. Ahí lo vamos a marcar acá, don Johan, ¿ah? Vamos a marcar para verificar después si es efectivamente don Johan. Vamos a ver, ¿ah? Después vamos a dejarlo aquí marcadito con asterisco para revisar después don Johan Manquien. Vamos a dejar aquí con asterisco. Perfecto. Ya. ¿Qué pasa si tiene poca estrella, Rafaela? Mire, bueno, ahí vamos a tener que, bueno, depende, ¿ah? Porque si hay muchas personas que tienen mucha estrella, bueno, vamos a tratar de dar trabajos para que puedan tener otra estrella, digamos, a medida que avance en las semanas que no haya lab, por ejemplo, alguna tarea, alguna cosa, alguna posibilidad, para quienes se pueden responder o que tengan un internet más lento, ¿ah? Puede ser también, ¿ah? Son factores que pueden afectar. Por eso también les damos tareas optativas para que puedan optar, valga la redundancia, como siempre digo, a estrellitas, digamos, en caso de que sean más lentos, que escriban más lento, o el internet, etc. ¿Ya? Pero bueno. Así que eso. Bueno, y respecto de la pregunta, bueno, las dependencias transitivas se eliminan en la tercera forma normal, ¿ya? En la primera, perdón, en la tercera, claro, la tercera forma normal, sí. En la segunda son las dependencias parciales y en la primera son los grupos repetitivos. Eso, estimados jóvenes. Ya. Vamos a ver lo que nos queda poco tiempo. Bueno, pero tampoco nos queda tanta materia, así que bueno. Esto es más cultura general. Yo no sé si llega a este punto a preguntar o que se pregunte en el laboratorio, pero bueno. Habíamos visto hasta ahora que existen tres formas normales, pero hay una cuarta forma normal que se denomina forma normal de, bueno, cuarta forma normal o forma normal de Boyce y Codd. Hay quienes dicen que llegar a la 3FN o tercera forma normal es suficiente y de ahí ya se va a redundar, pero hay quienes dicen que siempre es bueno echarle un vistazo a esta forma normal, ya que su labor es eliminar las dependencias multievaluadas, hecho que no se ve en las otras formas normales. La pregunta es, ¿qué es una dependencia multievaluada? Es una gran pregunta, ¿ya? Bueno, entonces, vamos a verlo con un ejemplo para que se entienda mejor. Imagínense que tengo un alumno, donde un alumno tiene varias materias de interés. Cada materia puede tener solamente un tutor. ¿Ya? Perdón, un alumno tiene solamente un tutor para cada materia, pero una materia puede tener muchos tutores. Y al mismo tiempo, un tutor orienta solamente en una materia. ¿Ya? Y al mismo tiempo, cada tutor orienta a varios estudiantes en una materia.
siendo este caso de acá, se puede dar la siguiente casuística. Imagínense que tiene el alumno 123, que en su materia de física tiene a un tutor de apellido Einstein. En la 123 tiene un ramo música y su tutor es un señor de apellido Mozart. Fíjese que este es el mismo alumno, nótese que tiene 2 materias y para cada una tiene un tutor diferente. ¿Ya? Bueno, y al mismo tiempo que tengo otro alumno, en biología tiene otro tutor, y fíjese que por cada materia puedo tener muchos tutores. Pero lo que sí más puedo, a ver, déjame revisar porque me parece que, claro, cada tutor entra solo en una materia, claro, efectivamente. Cada materia es entregada por un tutor. Entonces, como usted se puede dar cuenta, colocar en la materia acá, quizás pueda ser redundante, o el tutor colocarlo acá, podría resultar redundante. ¿Por qué? Porque yo lo puedo expresar esto de la siguiente manera. Puedo, por ejemplo, tener la relación entre alumno y tutor, porque en realidad a mí, si yo parto de la base que cada tutor entrega solamente una materia, entonces yo puedo tener la relación entre alumno y tutor. Fíjese que acá este alumno se repite, ¿ya? Y además puedo tener otra tabla que me almacene el tutor con la materia, ¿ya? Y aquí en este caso recuerde que un tutor puede dar solamente una materia, pero una materia puede ser entregada por muchos tutores. Entonces, esta redundancia de acá, o este campo, digamos, o este campo sobrante, por llamarlo de alguna manera, yo lo puedo expresar de esta forma y con eso me elimino esto de acá. Esta como pseudo redundancia, ¿ya? La puedo eliminar de esta manera. ¿Ya? A eso se refiere la forma normal de Boyce y Codd, ¿ya? O las dependencias multievaluadas, como se llama. ¿Ya? Eso. Imagínense, bueno, imaginemos otro caso. Imaginemos un caso de una asignatura. Cada asignatura puede tener muchos profesores. Una asignatura puede usar varios textos. Y el texto que se utiliza por una asignatura es independiente del profesor. Entonces, imagínense que tengo acá lo siguiente. Tengo una asignatura, tengo los profesores que dan la asignatura y tengo los libros. Ahora, esta combinación, perdón, me pregunta don Nicolás, solo se usa en ese caso. ¿A qué se refiere don Nicolás con su pregunta? Se usa en el caso de en el caso de las dependencias multievaluadas. O sea, si la pregunta es esa, don Nicolás, sí, la forma normal de Boyce y Codd apunta específicamente al caso de las dependencias multievaluadas. Solo en ese caso, a eso apunta. ¿Ya? Que puede tener distintas vistas. Como usted se da cuenta, acá en estos ejemplos, son 2 situaciones distintas, digamos, hechos diferentes, pero que apuntan al mismo caso, ¿ya? Apunta a datos que se pueden, digamos, acceder desde distintos lados, ¿ya? Por ejemplo, en este caso tengo libros, que asocian a un ramo, y tengo profesores que asocian a un ramo, pero entre estos dos no hay una combinación específica, ya porque cada profesor puede ocupar distintos, digamos, cualquier libro, ¿ya? Lo mismo también acá en este caso, aquí tengo solamente una persona que da el ramo, pero tengo distintos libros, ¿ya? Entonces, acá, ¿cómo se vería esto, digamos, en una forma normal de Boyce y Codd? Tengo una asignatura, tengo un profesor y tengo un libro. Tengo una asignatura, tengo un profesor y tengo un libro. Ya, como usted se puede dar cuenta, que tengo todas las combinaciones posibles, casi como si fuera un producto cruz. Entonces, si yo quiero expresar esto en cuarta forma normal, voy a tener, por ejemplo, ramo, profesor, ramo, profesor, ramo, profesor. ¿Ya? Y, por otro lado, voy a tener los libros que usa cada ramo. Porque hayamos dicho que no existe una relación directa entre el profesor y el libro, ¿ya? Cada profesor puede ocupar cualquier libro.
Por tanto, esa relación a mí no me suma nada. Y en ese caso, lo escribo de esa manera. ¿Ya? Eso. Entonces aquí tendría asignatura, profesor, asignatura, libro. ¿Ya? Eso. Hasta acá se entiende el concepto, estimados jóvenes, de la forma normal de Boissiquot. Esto, como les decía, es solamente, digamos, teórico. Puede que se pregunte, digamos, desde lo teórico en la prueba, pero práctica, por lo menos en la normalización, no vamos a llegar a la forma normal de Boissiquot, ¿ya? Solamente hasta la tercera, ¿ya? En el ejercicio de esta semana en laboratorio, ¿ya? ¿Cuál es el fin de normalización? Me pregunta la señorita Camila Marambio. Mire, Camila, lo que busca la normalización es partir desde, digamos, conceptos que son muy generales a conceptos que son particulares. Lo que en este caso estamos haciendo es partir desde un modelo, digamos, de un modelo que puede ser, digamos, que no está, digamos, que tiene redundancia, que datos repetidos, etcétera, pasar eso a un modelo que sea consistente. Esa es la idea de la normalización. A generar un modelo donde la información no esté repetida, donde no haya información redundante, y donde sea un modelo que sea consistente y posible también mantener en el tiempo. Eso busca la normalización, ¿ya? O sea, tener un modelo que sea como muy preciso, muy específico, y digamos que no, donde yo pueda eliminar la capacidad de error, ¿ya? Eso. De nada, Camila. Bueno, entonces, hemos hablado mucho de normalización entre estas dos últimas clases, pero ahora está el otro concepto, al revés, el concepto de la desnormalización. Ahora, cuando hablamos de desnormalización, hablamos del concepto del paso inverso, hablamos de volver hacia atrás. ¿Por qué puede darse el caso? Porque pueden haber situaciones donde normalizar quizás no sea el camino. Quizás hay situaciones donde sea mejor volver un paso atrás o simplemente no normalizar. ¿Qué ejemplos o qué casos pueden darse? Por ejemplo, imagínese que usted tiene la factura y tiene el detalle. Usted tiene cada factura, cada factura es un identificador, tiene una fecha y tiene un cliente que hace la factura o al que se asocia la factura. Y tiene el detalle. Ahora, ¿qué me están diciendo acá? Acá me están diciendo que una opción, imagínense que yo quiero saber el total de la factura. Cada vez que yo quiera saber el total de la factura, tendría que estar preguntando cada detalle de esto y estar calculándolo, hacer la suma, sacarle el IVA, o sea, calcular el monto de IVA y calcular el total. Tendría que hacerlo todo el tiempo. Ahora, si yo quiero eliminarme ese problema, lo que yo puedo hacer es agregar a la tabla de factura un campo llamado total, que va a ser, digamos, que va a ser redundante, porque este total lo puedo sacar de esto. Pero a veces es necesario incluir esto en la tabla a fin de eliminar o, digamos, o evitar tener que estar haciendo tanta consulta a la base de datos y tener esto guardado. ¿Cuál es el problema de esto? La desventaja. Que si esto de acá yo no lo mantengo consistente con esto, va a ser un tremendo problema. Porque sería, yo no sabría en qué confiar. ¿En qué confío? ¿En el total de la factura? ¿O en aquel detalle? En teoría, digamos, lo que manda es esto. Pero si yo consulto esto, me va a generar algún tipo de inconsistencia y eso me trae un problema. Eso sería el almacenamiento de valores derivados o de valores que se pueden calcular en otra tabla. Otro caso son las tablas preionizadas. ¿A qué se refiere con esto? Imagínense que tengo, por ejemplo, una tabla que almacena todas las carreras y otra que almacena todos los alumnos. Imagínense que yo quiero saber siempre el nombre de la carrera de cada alumno. Y imagínense que tuviera separado esto, tendría que estar haciendo un join todo el tiempo con la tabla de carrera, todo el tiempo. Entonces, para evitarme ese problema, yo lo que puedo hacer es, en la tabla alumno, en vez de guardar un ID de carrera, guardar un nombre de carrera. O sea, guardar el dato que le corresponde acá. ¿Qué gano con esto? Más rapidez al momento de obtener la información. ¿Qué pierdo? Espacio. ¿Ya? Porque no es lo mismo, evidentemente, es más eficiente en cuanto a tamaño, tener esto así, que tenerlo así, a tamaño, digamos, en disco, almacenado. ¿Ya? Pero por un tema de tiempo, quizás conviene más hacerlo así. Ahora, esto
estos son escenarios que se asocian más a lo real, ¿ya? ¿Qué deberíamos hacer en un escenario real? ¿Ya? Porque una cosa es lo que uno modele y otra cosa es lo que uno vaya a hacer en un ambiente, digamos, en un ambiente de una empresa, digamos, en un negocio, ¿ya? Eso puede cambiar. El tercer caso es cuando repito el detalle en la tabla original o en la tabla maestra. Imagínense que yo tengo una tabla de producto, tengo un ID y tengo un nombre. Y acá tengo los precios. Aquí, esto de acá se hace en el caso de que yo quiera guardar todos los precios que se asocian con un producto determinado. ¿Ya? Esto es como el histórico de precios. Pero acá, a mí me interesa realmente el último precio. No me interesa el histórico. Me interesa el de ahora. Y si yo quiero saber el de ahora, tendría que estar consultando siempre el último precio de acá, lo cual es súper costoso. Entonces, en ese caso, lo que puedo hacer es tener en la tabla de producto siempre el último precio almacenado. Y lo guardo acá. ¿Ya? ¿Es información redundante? Sí, pero me elimina harto tiempo para, digamos, en situación de búsqueda de información. ¿Ya? Optimiza harto el negocio. ¿Ya? Y por último, el caso del... Dígame, por favor. De la anterior, por ¿Ya? ejemplo, en una evaluación, si nos pidieran hacer eso y nosotras como, o sea, nosotros ponemos como así eso precio actual, podría verse redundante, pero nosotros tenemos como esa razón de fondo. ¿Cómo lo evaluaría eso? O sea, porque tal vez para usted eso se va a ver redundante, pero tal vez yo lo vi así como lo está explicando usted ahora. Ya, mire, en ese caso, si usted quiere colocar un campo que usted sabe redundante, tiene que colocarlo explícitamente en un modelo. ¿Ya? Ahora, si yo le pido a usted un modelo normalizado, tiene que estar normalizado en base a las reglas de normalización. Ah, o sea, ¿Ya? no tendría que estar ese campo. Ahí, esa sería la diferencia. Ah, ya. Exactamente. Ya, gracias. De nada, señorita. Bueno, y el último caso es el caso del cortocircuito. ¿A qué se refiere el cortocircuito? Se refiere a poder llegar entre una tabla y otra a través de una FK. Por ejemplo, imagínense que tengo el departamento, de un departamento tengo muchas carreras y de una carrera tengo muchos alumnos. Entonces, si quiero saber el departamento al que pertenece el alumno, tendría que pasar por la carrera y después por el departamento. Lo cual, como usted se da cuenta, es bastante costoso. Como solución, entonces, a esto, lo que yo puedo hacer es unir, bueno, aquí en realidad no es nombre de departamento, debería ser ID departamento, porque yo no puedo unir una llave foránea a través de un nombre de departamento, ya sea un ID, pero bueno, pues usted me entiende la idea. Entonces, acá tengo el identificador, ¿ya? Y lo asocio directamente con el departamento. Entonces, de esta manera, es mucho más fácil poder saber el departamento al que pertenece una persona. Eso. Bueno, ¿cuál es el problema de la desnormalización? El costo, ¿cierto? Es que voy a tener que almacenar mucha información, a veces más de lo que corresponde o de lo que yo debiera, pero me ayuda o me, digamos, me optimiza el tiempo de acceso a la información. Y ahí está la diferencia. Eso, ¿alguna duda antes de terminar? ¿No? ¿No? Ya, bueno, vamos a hacer rapidito a los que, en respeto a quienes se han quedado hasta el último, vamos a hacer las preguntitas rápidamente. Vamos a colocar pregunta 1B, pongámosle. ¿Ya? Entonces, primera pregunta. Dice, la redundancia de los datos de un modelo siempre debe ser reducida al mínimo posible, ya que es un factor que puede generar inconvenientes en un escenario real. Verdadero, dice don Christopher. ¿Por qué? Quiero la justificación, mis estimados jóvenes y señoritas. Don Cristian dice falso porque depende del escenario. Falso, dice Tamara, porque depende, y don Cristian... ya. La justificaron bien, chiquillos, me parece, los felicito. Vamos, pero solamente puedo premiar a los 3 primeros. Entonces, a los que tengo acá, me aparece
Don Cristian Salinas. Don Cristian Salinas, tengo acá. Perfecto, me parece, dice que porque depende del escenario, sí, efectivamente depende. Hay situaciones donde va a ser mejor o peor. Tamara me dice que puede ser útil la redundancia, sí, efectivamente Tamara puede ser útil, dado lo que hayamos visto recién. Gracias, Tamara Flores. Y Susana, depende si está normalizado, me dice. Depende, claro, ya, ya considerémoslo, Susana, ya, sí, considerémoslo, ya depende si está normalizado. Sí, es que aquí estamos hablando, estamos partiendo de la base que un modelo siempre está normalizado, pero, o sea, que hemos normalizado un modelo, ¿ya? Pero bueno. Y Susana. A ver, Susana. Perfecto. Ya. Perfecto. Eso. Bueno. Bueno, como les decía entonces, un modelo, la redundancia no es siempre negativo. Hay veces que puede convenir, ¿cierto? Eso obviamente depende de la situación, ¿ya? Como lo que ya hemos dicho antes. Segunda pregunta. Pregunta 2, acá. Después de la tercera forma normal aplicada sobre un conjunto de vistas, se obtiene como resultado un modelo relacional consistente y robusto al que no es necesario aplicar mejoras adicionales. Pregunta 2. ¿Qué responden? Falso, dice Camila. ¿Qué, Camila? Dice que después de la 3FN no hay que aplicar nada más porque se tiene un modelo consistente y robusto al que no se le pueden aplicar. Falso, me dice don Rodrigo, porque puede que sea la cuarta forma normal, siempre se va a actualizar, dice Camila. Don Johan, falso, porque hay más formas, dice Johan. Ya. Me parecen bien las respuestas, todos acertaron, pero me quedo con las 3 primeras. Me quedo con don Rodrigo Vega. Muy bien, don Rodrigo. La señorita Camila González. La señorita Camila González. Y don Johan, por fin don Johan. Por fin reapareció don Johan. Pero sí, hay más formas, sí, eso. Hay más formas, digamos, después de la 3FN está la forma de voice y code, ¿cierto? Y además, bueno, siendo justos, siempre se pueden hacer mejoras a los modelos. De hecho, tengo la duda, ¿qué pasa? Me pregunta Tamara, o sea, igual no es necesario, pero para algo son opcionales, ¿no? Sí, exactamente. Yo diría que son más opcionales, diría, pero en desafío normal podríamos decir que sí, un modelo en 3FN está bien, pero se puede seguir mejorando. O sea, no significa que no le puedo hacer nada más para adelante. En todo caso, esta respuesta dependía más de la justificación, más que de otra cosa. Pues, es más la justificación, mira que me interesa aquí, porque podría haber sido verdadera o falsa dependiendo un poco de la justificación, ¿ah? Pero yo diría que más falsa que otra cosa. ¿Ya? Y para terminar la clase de hoy, vamos a ver pregunta. Esta es modalidad, primero que llega, se la lleva, por si acaso, ya, la hizo. Y se pregunta Rafaela. Esperemos que la chunte está bien, Rafaela. Esperemos que la chunte con la C. Veamos. Dice, la cuarta forma normal es conocida también como forma normal de Sheldon Cooper, forma normal de Krauss-Perch, forma normal en capas, forma normal extendida, forma normal de voice y code. Era 3,14. Veamos quiénes respondieron primero, quiénes respondieron la pregunta, la alternativa E, que me imagino que todos saben que es la respuesta. Don José Adones. Parece que respondió como veo. No, parece que después vio la pregunta y respondió bien. ¿Ve? O sea, como buena esta vez, don José, ¿ya? Rafaela respondió la C, no, Rafaela, no era la C esta vez, podría haberla cambiado a la E, pues. Y don José había contestado la E. Don Cristian contestó después la E. Cristian Salinas. Y finalmente, después viene el señor Echeverría. El señor Echeverría. Muy bien.
Eso, jóvenes. La cuarta forma normal, como sabemos todos, es la forma normal de voice y code. O cuarta forma normal, dependiendo cómo se llame. ¿Ya? Eso, queridos jóvenes y señoritas. ¿Queda alguna pregunta? Don Cristóbal estaba antes de Echeverría. Me aparece después de Don Cristóbal, pero ya. Bueno, Cristóbal. En la libreta de Pablo Escobar. Vamos a darlo acá. Cristóbal. Don Cristóbal Caso. Don Johan. A usted le sale antes, don Johan. Bueno, lo vamos a dejar acá con asterisco a don Cristóbal. ¿Eh? Asterisco. Eso, pues, estimados jóvenes y señoritas. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Y el miércoles, ya con esto terminamos materia. Qué bueno, Camila, que le gustó la clase. Qué bueno. Don Johan, el ayudante de las estrellas, dice. Bueno, quién sabe. Bueno, y el día miércoles, ya con esto tenemos la materia pasada de la unidad del certamen. Esto, hasta aquí nos llegamos con la materia. Nos quedan 2 clases antes del certamen y vamos a hacer clases netamente prácticas. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio de modelamiento, un par de queries alcanzamos en la clase que viene, y la clase antes del certamen, algún certamen anterior. Eso. Así que si no quedan más dudas, yo me retiro, me despido de ustedes, que les vaya muy bien, que tengan una excelente semana, y cualquier duda, ustedes saben, a mi correo electrónico me pueden preguntar. Chao, Tamara. Chao, señorita Angie. Dígame. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. Un gusto, como siempre. Que les vaya lindo, chiquillos. Éxito. Don Johan, hasta luego. Camila, Christopher, Antonia, un gusto. Don José, que le vaya muy bien. Camila, un gusto. Que le vaya muy bien. Profe, esta semana igual va a haber control. Sí, hay control. O sea, laboratorio control. Eso, sí hay. Hasta la próxima, señor Echeverría. Don Nicolás. Ponga más C en las respuestas. Lo voy a tener en consideración, Rafaela, para la siguiente alternativa va a ser la C, para que se acuerde, ¿ah? De nada, Rafaela. Que esté bien, chiquillos. Un gusto. Cariños.